Buenas tardes a todas y todos los presentes. Vamos a continuar con un nuevo encuentro de los Ateneos Abiertos de Infectología, denominados del Club del Estáfilo, organizados por el Colegio de Médicos de Santa Fe. Les recuerdo que pueden usar el chat de la sala para interactuar con el disertante o bien levantar la mano para solicitar audio y poder hablar. El disertante es el doctor Abel Gómez, especialista en infectología. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo anda? Puede comenzar. Gracias, Guido. Bueno, muy buenas tardes a todos. Eh, Bienvenidos a una nueva edición del Club del Estáfilo, eh, este espacio del Colegio de Médicos que fue pensado para tener un espacio para aprender infectología a través de casos clínicos y también para que sea eh, un espacio de consulta para, para aquellos que quieran compartir algún caso y que no cuentan en sus localidades o en sus instituciones, que no cuentan con el apoyo de un servicio de infectología, ¿sí? Eh, Así que bueno, les recuerdo que estos Ateneos tienen lugar todos los terceros jueves de cada mes a las 18 horas. En este momento los estamos haciendo en modalidad virtual. Y les recuerdo también que, que acá está el mail del Colegio de Médicos, donde ustedes si quieren hacer eh, algún comentario, algún consejo, quieren recomendar qué temas les interesaría ver, y que no sean tan arbitrarios las elecciones de los casos clínicos, si hay algún caso en particular, si hay algún tema en particular que quieren que le demos importancia, bueno, los tendremos en cuenta y los iremos poniendo, ¿sí? Por otra parte, una noticia buena es que eh, va a quedar un link en la sección del Club del Estáfilo, donde van a poder tener acceso a los videos de los casos anteriores. Muchas veces contamos algún caso clínico que tiene alguna relación, o está bueno desde el punto de vista pedagógico poderlos comparar, uno y otro caso clínico, porque a veces son eh, dos caras, digamos, polares, digamos, de una misma temática, y está bueno compararlos como herramienta de aprendizaje. Pero bueno, a veces uno está en un mes y otro en otros meses, entonces está bueno tener eh, acceso en la página, ¿sí? Así que bueno, sin más, vamos a dar comienzo al primer caso. Bueno, este primer caso clínico es una infección en un huésped inmunocomprometido, no HIV. En este caso es un paciente que es diabético y que está en tratamiento crónico con tratamiento inmunosupresor por una enfermedad de base que tiene. Es un paciente de 63 años y que ingresa a la institución por un cuadro de diarrea aguda de pocos días de evolución y alteración del sensorio, ¿sí? Este paciente, perdón, este paciente era diabético, como les mencionaba, y tenía un diagnóstico desde hace un tiempo de nefropatía membranosa, por lo cual estaba en tratamiento con prednisona, dosis inmunosupresoras y con pulsos mensuales de ciclofosfamida, ¿sí? No tiene ninguna otra comorbilidad, ¿sí? Y consulta por un cuadro agudo de diarrea de características entéricas de 5 días de evolución. Agrega un registro febril y agrega alteración del sensorio, por lo que es derivado a nuestra institución, ¿sí? Al ingreso, al examen físico, el paciente estaba somnoliento, ¿sí? Aunque nominaba, repetía y comprendía órdenes, pero con franca tendencia al sueño. No tenía ningún foco neurológico, no tenía signos meningios y tenía un dolor abdominal a la palpación difusa, aunque no tenía signos de peritonismo, y tenía una distensión abdominal leve, tenía ruidos hidroaéreos normales y tránsito conservado, ¿sí? En realidad tenía ruidos hidroaéreos aumentados. El laboratorio tenía 5.700 blancos, 80% de neutrófilos, plaquetas de 217.000, un hematocrito de 29, ¿no? Probablemente relacionado con su insuficiencia renal de base y con su patología inflamatoria crónica, ¿sí? Registro de glucemia de 1,50 y tenía valores elevados de urea y de creatinina que estaban
bastante más elevado que los valores que tenía habitualmente. Este paciente ya tenía alteración crónica de la insuficiencia de la función renal y ahora tenía una reagudización de su insuficiencia renal. ¿Sí? Tenía una urea de 1,94 y una creatinina de 3,71 y tenía un hepatograma normal. ¿Sí? La ecografía abdominal mostraba un engrosamiento de la pared del colon, no había líquido libre, la vesícula y las vías biliares eran normales, no estaban dilatadas, no tenían litiasis, ¿sí? Y tampoco había patología de la vía urinaria. Los riñones estaban disminuidos de tamaño, pero no había litiasis, no había dilatación de la vía urinaria, ¿sí? Así que ese es el caso clínico. No sé si alguno quiere hacer algún comentario. Ahora no veo ningún comentario, doctor. Pueden usar el chat o levantar la mano para interactuar. Desencillar hasta que aclare, dice Arturo Serrano, el doctor Serrano. Bueno, seguimos adelante entonces. Nosotros este paciente lo interpretamos como una insuficiencia renal crónica reagudizada y un cuadro de- de disentería. Ustedes vieron que en las diarreas en general hay como dos grandes grupos y se clasifican en las diarreas que son más bien entéricas y las que son más bien disentéricas, ¿sí? Según cuál sea el sitio anatómico predominante de afección, ¿sí? Las disenterías son aquellas infecciones que afectan principalmente al colon y, y las entéricas son las que afectan principalmente al intestino delgado. En general, las diarreas entéricas son de gran volumen y los pacientes tienen buen estado general, salvo la deshidratación. No suelen tener pujo, no suelen tener tenesmo, no suelen tener fiebre, no suelen tener dolor abdominal a la palpación o al marco colónico, ¿sí? Y no suelen tener moco, pujo, sangre con las deposiciones, ¿sí? Este paciente tenía eh, algunas características de uno y de otro, aunque vale la pena recordar que es un huésped inmunocomprometido, donde las manifestaciones clínicas no siempre son tan claras como los huéspedes inmunocompetentes. Tenía diarrea de bastante volumen, ¿sí? Pero tenía un registro febril y tenía algún dolor en la palpación profunda en el marco colónico y no tenía signos de peritonismo y tenía algo de tenesmo, pero no tenía moco, pus o sangre a la materia fecal. Así que nosotros lo interpretamos como un cuadro más de disentería que de diarrea entérica, aunque era un cuadro de vecindad, ¿sí? Así que bueno, un procedimiento diagnóstico fue realizado, ¿sí? Y recordemos que una cosa es tener un síndrome determinado en un huésped inmunocompetente y otra cosa es tener ese mismo síndrome en un huésped inmunocomprometido, ¿sí? No es lo mismo tener una celulitis en un inmunocompetente que una celulitis en un paciente oncomatológico. No es lo mismo tener una disentería en un viajero que tener una disentería en un paciente que toma corticoides y ciclofamida de forma crónica, ¿sí? Así que bueno, a este paciente le pedimos hemocultivo, le pedimos copro, le pedimos tinciones para gérmenes especiales, ¿sí? Como por ejemplo Cryptosporidium, como por ejemplo eh, Trichosporum, como por ejemplo Ciclospora, Isospora belli, gérmenes que a veces ocurren en los inmunocomprometidos y no en los inmunocompetentes, ¿sí? Sin Eh, embargo, sí, no, Arturo. que algo más que nos oriente un poco como para pensar, por ejemplo, en qué trabajaba, cuál Ujú, es su alimentación habitual, porque es cierto lo que dices, pero ahí hay que pensar ujú, vibrio, salmonela, clostridium, qué sé yo, infinidad ujú. de cosas. Por supuesto. Bueno, de epidemiología no tenía nada en Positivo. particular. Sí, aunque el interrogatorio indirecto, un familiar decía que él fue a la casa de otro familiar y que les parecía, no estaban seguros que habían comido mayonesa casera. Ah, bien. De todos modos no había habido otros miembros de la familia o donde él había ido que hayan tenido un cuadro disentérico. Pero bueno, recuerden también que
el inóculo en las diarreas es importante, o sea, uno constantemente come alimentos que algún grado de contaminación tienen, pero los huéspedes inmunocomprometidos tienen un umbral mucho más bajo, entonces no es poco común que a veces en la familia se coma un alimento que está contaminado, el grupo de inmunocompetente de la familia no hace ninguna manifestación clínica y los huéspedes inmunocomprometidos sí. Recuerden, por ejemplo, que la otra vez mencionamos en un caso de un viajero, me parece, que la Salmonella typhi es 100 veces más frecuente en los inmunocomprometidos que en los inmunocompetentes. 100 veces, ¿sí? Por eso, por ejemplo, en HIV es una enfermedad marcadora de SIDA. Ya si uno tiene HIV y tiene disentería o bacteriemia por Salmonella entérica o por Salmonella typhi, bueno, es criterio marcador de HIV, ¿sí? Así que, bueno, muy bien. Acá, perdón, acá puse mal en el Power, es no tifi, perdón, son salmonelas no tifi, no fiebre tifoidea, es disentería por salmonelas entéricas, todas las no tifi, enteritidis, tifimurium, hay un montón, pero no las tifi, perdón, acá es un error de tipeo del Power, ¿sí? Así que los hemos y el copor cultivo fueron positivos para salmonelas no tifi. Bueno, entonces, este es otro caso clínico, que es el número 2, de un paciente que tenía 56 años, un varón que tenía antecedentes de diabetes, eh, y, y esta diabetes estaba muy mal controlada, tenía mal control metabólico, y el paciente tenía un seguimiento y un tratamiento muy, muy irregular, ¿sí? Y tenía un cuadro de varias semanas de evolución, de lumbalgia baja con equivalentes febriles, algo de sudoración, y que esta lumbalgia evolucionó con dolor cada vez más intenso y en algún momento tuvo impotencia funcional en el miembro inferior derecho. Esto le empezó a dificultar la marcha. Estos equivalentes febriles después se hicieron registros febriles que eran bien claros, que eran diarios, y en algún momento también tuvo pirogenemia clínica, ¿sí? Entonces, bueno, decidió consultar y fue internado el paciente, ¿sí? Al examen físico, el paciente estaba somnoliento, estaba taquicárdico, estaba taquimeico, tenía una temperatura de 39 grados, tenía tendencia a la hipotensión y tenía dolor a la dorsiflexión del muslo y también a la maniobra de rotación de cadera. No tenía ningún soplo cardíaco, no tenía ningún otro signo focalizador, no tenía manifestaciones embólicas, y tenía este laboratorio con 18.000 blancos, neutrófilos de 89%, plaquetas normales, una eritro elevada, una glucemia muy alterada, una creatinina normal, un hepatograma normal, y unos gases que tenían acidosis metabólica y cetonemia positiva, ¿sí? Este caso clínico tiene un síndrome clínico claro, que es el de lumbalgia febril, ¿no? Cuando uno tiene lumbalgia febril, en general, uno piensa en determinadas cosas, ¿sí? Uno, un absceso del psoas, ¿sí? Una entidad que es mucho más común de lo que uno piensa, ¿sí? Es muy común el absceso del psoas. Después, por supuesto, uno piensa en espondilodicitis, la complicación común de la espondilodicitis, que es el absceso epidural espinal. A veces el epidural es de origen bacteriémico, no por contigüidad de una espondilodicitis, pero se inicia como una lumbalgia febril, que luego se hace una radiculalgia febril, y luego una paraparesia febril, y luego una parálisis, una paraparesia febril. Pacientes que tienen endocarditis tienen lumbalgia febril. Recordar que 40-50% de los pacientes con endocarditis tienen lumbalgia, y como estos pacientes suelen tener fiebre, sindromáticamente suelen debutar como una lumbalgia febril. Sobre todo las endocarditis subagudas dan mucha lumbalgia. Pacientes que tienen mielitis transversa de origen viral, es común que tengan lumbalgia, es común que tengan fiebre. Pacientes que tienen artritis séptica de la articulación coxofemoral o de la sacrocoxigia, ¿sí? Pacientes que tienen infección urinaria alta, o pacientes que tienen mieloma múltiple, simplemente para recordar que el mieloma es una causa común de lumbalgia y anemia, ¿sí?
Pero hay pacientes que tienen fiebre con mieloma y que a lo mejor no se conocen con mieloma. Esta fiebre puede ser por el mismo mieloma o más comúnmente porque el mieloma predispone a tener infecciones bacterianas a repetición. Entonces, muchos pacientes con mieloma tienen neumonías, infecciones urinarias, bacteriemias primarias. Entonces, bueno, tener lumbalgia y tener fiebre, una de las cosas que hay que pensar es en mieloma múltiple. Entonces, a este paciente le pedimos, perdón, acá no les mencioné, todo paciente que tiene lumbalgia febril debería internarse, deberían tener hemocultivos, deberían tener resonancia magnética lumbar y tomografía de cadera o según lo merite la semiología. Entonces, a este paciente le pedimos una resonancia que no tenía espondilodicitis, le pedimos una tomografía abdominal, pélvica y de cadera, y vimos que tenía este enorme absceso del psoas que llegaba bien hasta el ilíaco. Fíjense acá, cuando ya el músculo se transforma en ilíaco, un gran absceso, ¿sí? Hasta acá no debería tener nada de atípico este caso clínico, porque bueno, absceso del psoas por estáfilo se ven frecuentemente, ¿sí? Pero este paciente, como parte de su metodología terapéutica, incluyó una punción para toma de muestra y rescate microbiológico y para drenaje, ¿sí? Y este paciente creció una Salmonella notifi, ¿sí? Igual que el otro paciente. Entonces estamos poniendo dos pacientes inmunocomprometidos, uno un diabético mal controlado y otro paciente con síndrome nefrótico en tratamiento con corticoides, y que en los dos casos, en un caso como bacteriemia primaria y disentería, y en otro caso como lumbalgia, coxalgia febril e impotencia funcional y absceso del psoas, y en los dos casos el rescate de Salmonellas notifi, ¿sí? Entonces, de vuelta, lo que les mencionaba al principio, quiero sacar esto, no puedo. No sé qué hago, pero no puedo sacarlo de arriba. Bueno. ¿Qué problema tiene, doctor? No, quiero sacar la ventanita esta de arriba que me tapa acá, que veo. ¿No la puede deslizar para la parte de abajo? Para arriba. Que me queda acá la que tiene todas las viñetas acá. Bueno, no importa. No, que me borra la parte de arriba, pero no importa. Entonces, bueno, les decía que como ahora van a poder echar mano a los casos clínicos que vimos en otros ateneos de otros meses, tienen para comparar que en algún otro ateneo hemos presentado fiebre tifoidea por Salmonella typhi, que es un síndrome distinto, en una paciente que era viajera, ¿sí? Y presentamos otro caso de paludismo en un paciente que también era viajero. Entonces tienen para comparar fiebre tifoidea y paludismo como fiebre en el posviaje, y tienen también para comparar Salmonellas no typhi y Salmonella typhi para ver dos espectros de la enfermedad. Ustedes saben que la Salmonella typhi y todas las salmonelas entéricas, a pesar de que comparten el nombre de salmonela, son enfermedades virtualmente muy distintas. En primer lugar, y acá hay una tablita comparativa, en primer lugar la distribución. La Salmonella typhi, el único reservorio es el ser humano. Entonces, para contagiarse fiebre tifoidea, tiene que ser en un área geográfica donde haya personas que tengan fiebre tifoidea. Entonces, por contaminación fecal oral o por contaminación de alimentos manipulados por personas que tienen mala higiene, uno se contagia fiebre tifoidea. Entonces, hay áreas endémicas de fiebre tifoidea en Latinoamérica, no en Argentina. Hay muchas áreas en el sudeste asiático y muchas áreas en África. Entonces, fiebre tifoidea es una enfermedad que uno piensa mucho en fiebre prolongada del viajero. Pero en cambio, fíjense que todas las otras salmonellas no typhi, los reservorios no son el ser humano, son los animales de granja y los alimentos derivados de los animales de granja. Esto quiere decir que la distribución de estas salmonellas es universal. Hay en todo el mundo salmonellas no typhi. Básicamente la fiebre tifoidea es una enfermedad del tercer mundo y las salmonellas entéricas tienen distribución universal. Hay en Europa, hay en Estados Unidos
y tenemos en Argentina, y es lo que más vemos de salmonela en Argentina, son salmonelas entéricas, como estos dos casos que les conté, el síndrome nefrótico y el absceso del psoas, ¿sí? La incubación también es distinta, la fiebre tifoidea tiene una incubación prolongada, en cambio las entéricas tienen incubación cortita, ¿sí? Y la clínica también es distinta. La fiebre tifoidea, prácticamente un cuadro clínico de fiebre prolongada, de 2-3 semanas de evolución. La mayoría de los pacientes no tienen diarrea, fiebre prolongada, citopenia, en general leucopenia, ¿sí? Y no mucho más que eso, un laboratorio que se parece mucho a una infección viral, a veces con un toque de transaminasa, pero en general glóbulos blancos normales, con tendencia a la leucopenia. En cambio, las salmonelas entéricas, los pacientes pueden tener disentería, pueden tener bacteriemia, pueden tener artritis séptica, pueden tener abscesos, ¿sí? A veces hacen aneurisma micótico de grandes arterias, tienen endarteritis de la aorta, de la subclavia, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, bueno, si es más grave y más frecuente en inmunocomprometido, la fiebre tifoidea no, es por igual. En cambio, todas las salmonelas no tifi, o sea, las entéricas, son mucho más frecuentes en los inmunocomprometidos. Es uno de los gérmenes que uno debe pensar en los huéspedes que tienen alteración de la inmunidad celular, ¿sí? Trasplante de órganos sólidos, enfermedades reumáticas con corticoides, enfermedades autoinmunes con corticoides, bueno, y HIV, ¿no? Y por otra parte, la fiebre tifoidea puede dar estado de portador en el intestino, hasta el 10% de las personas que no reciben antibióticos. Por eso también en las áreas endémicas, mucha gente que ha tenido fiebre tifoidea queda como portador por un año y medio, 2 años, ¿sí? Y son la fuente de contagios a familiares, a conocidos o a través de los alimentos. En cambio, las entéricas, uno no tiene estado de portador, ¿sí? El diagnóstico es por los hemocultivos en los dos casos, pero recordar que las entéricas crecen muy bien en los hemocultivos, en cambio la fiebre tifoidea, los hemocultivos tienen un rate un poquito más bajo, entre el 60 y el 80%, y si uno sospecha fiebre tifoidea y los hemos son negativos, uno podría echar mano a la reacción de Vidal o hacer un aspirado de médula ósea y cultivarlo, y el médulo cultivo tiene una sensibilidad del 95%, ¿sí? También, y esto es importante para los viajeros, para la fiebre tifoidea hay una vacuna que previene la fiebre tifoidea, pero esa vacuna no previene contra las formas entéricas de salmonela, ¿sí? Así que, a modo de... a ver. Ahí está. A modo de corolario, entonces recordar que las salmonelas no tifi, o sea, las entéricas, constituyen microorganismos que son oportunistas. Y en general son gérmenes que la gente no los tiene en la cabeza, no los tienen así como la tuberculosis, como la histoplasmosis, como la toxoplasmosis. Entonces, no está en la cabeza de los médicos que las salmonelas entéricas son microorganismos oportunistas. Recuerden que son gérmenes que pueden sobrevivir a nivel intracelular y por tanto huéspedes que tienen alteración de la inmunidad celular tienen mucha más frecuencia de recaída de la infección. Uno tiene una bacteriemia, un HIV y puede recaer esa bacteriemia. Entonces, es un germen que hay que pensar siempre en pacientes VIH, corticoides, trasplante de órgano sólido, diabéticos. Su incidencia es 100 veces mayor que la población general y estar atento en todos estos síndromes clínicos: disentería, sepsis de la comunidad, colecciones profundas, endarteritis, artritis u osteomielitis. Bueno, ¿algún comentario hasta acá? Arturo, ¿va todo bien? No, perfecto, perfecto. Bueno, sigo. Muy bueno. Vamos al tercero. Creo que Alejandra tenía un caso también, pero si todavía ella no llegó, estoy viendo acá que creo todavía no llegó, que se va a entrar más tarde. Voy contando el tercer caso que tenemos acá. Bueno, este es el tercer caso clínico. Hicimos los dos previos de infecciones en inmunocomprometidos, no HIV, y este caso es de un huésped inmunocompetente, ¿sí? Se trata de un varón de 38 años que no tiene comorbilidades, que tiene un cuadro de fiebre, de equivalentes y disnea de esfuerzo
de 2 meses de evolución. ¿Sí? Un paciente que tiene antecedentes de tener una válvula bicúspide, de nacimiento obviamente, es oriundo de Alto Verde, y tenía un cuadro de fiebre, de episodios de pirogenemia clínica, de sudoración nocturna y de pérdida de peso de aproximadamente 10 kilogramos. En el último mes empezó a notar que tenía disnea de esfuerzo. Esta disnea se hizo progresiva hasta hacerse casi de reposo, por lo que decide consultar. El examen físico se destacaba porque estaba taquicárdico, taquipneico, se constató un registro febril al ingreso y tenía un soplo sistodiastólico muy importante, aórtico, con un tercer ruido. ¿Sí? El examen físico tenía petequias, algunas subunguiales, algunas conjuntivales, y tenía una también digital en el pie. Tenía algo de edema infrapatelar. Y el laboratorio, la verdad que el laboratorio es bastante llamativo porque tenía 4.900 blancos con 68% de neutrófilos, 520.000 plaquetas, anemia y transaminasas por 3. ¿Sí? Puede ser el laboratorio de una tuberculosis. En la placa tiene una cardiomegalia importante. Exacto. A nivel clínico. Y 2,5 a 5. Por eso ahí volví, que iba a pasar y volví, que no, pasé por alto la radiografía, que tiene bien los cilios congestivos, tiene una relación cardiotorácica aumentada, tiene acá el seno costodiafragmático derecho, tiene bien una línea de Mosó, tiene algo de redistribución de flujo, así que es bien una placa de insuficiencia cardíaca, digamos. ¿Sí? Tengo un diagnóstico, pero no lo digo todavía. Diga, ¿cómo que no? Sí. Si acá estamos, acá en este punto está bueno parar y tenemos todo, tenemos la enfermedad actual, tenemos el interrogatorio, el examen físico, el laboratorio y la placa. Digamos, este es el momento para decir qué es lo que uno puede pensar. Porque lo aprendí cuando hacía la residencia y me quedó grabado. Las petequias subconjuntivales son casi patognomónicas de la endocarditis. Excelente. Sí, sí. Bueno. Entonces, este paciente tenía 2 meses de evolución, ¿verdad? Con pérdida de peso, sí, con pérdida de peso, disnea, todo. Entonces, nosotros lo interpretamos así, como un síndrome febril de origen desconocido, ¿sí? Y como una sospecha de endocarditis subaguda. Muchos pacientes que tienen endocarditis tienen 2, 3 meses de clínica, digamos, ¿eh? Sobre todo por gérmenes poco agresivos, como los enterococos, los estreptococos viridians, ¿sí? Y a mí siempre me gusta hablar del enfoque sindromático, pero en este caso la endocarditis da tantas manifestaciones clínicas que es muy difícil decir un síndrome clínico debe remitir a endocarditis. En realidad, acá les pongo al costado cuáles son todos los síndromes clínicos que deberían hacernos pensar en endocarditis. Uno es tener un paciente que tiene sepsis de la comunidad y que los hemocultivos crece un microorganismo que es causal de endocarditis infecciosa. Si un paciente viene con fiebre, taquicardia, tendencia a la hipotensión, uno le interna, le toma hemocultivos y crece un Staphylococcus aureus metiese, crece un enterococo, crece un Streptococcus viridans, uno sabe que esos gérmenes son gérmenes que tienen mucha avidez por producir endocarditis, entonces el valor predictivo positivo de esos hemos es muy alto para endocarditis. Entonces todo paciente con sepsis de la comunidad con esos gérmenes, alta sospecha de endocarditis, por eso es uno de los criterios mayores microbiológicos de los criterios de Duke. Pero también, y acá hay uno que vos mencionaste, Arturo, sería fiebre y fenómenos inmunológicos o vasculares. Todo paciente que tenga hemorragias en astilla, nódulos de Oller, que tenga petequias subconjuntivales. Acá está bueno decir que está bueno mirarle prácticamente todos los días a los pacientes, porque las petequias a veces están por muy poquito tiempo. Por ahí uno revisa al paciente un día y no los tiene, y al otro día aparece. Todo paciente que tenga fiebre y soplo nuevo, esto está descrito como que tiene una especificidad muy alta, pero la sensibilidad obviamente es muy baja. Es muy raro que uno tenga la chance de saber si hay un soplo nuevo, que a lo mejor uno conoce el paciente de consultorio y no lo tenía y ahora aparece, pero bueno, es una cosa difícil de ponderar. Todo paciente que tiene fiebre
y trastorno de conducción, fiebre y bloqueo B de segundo grado, fiebre y bloqueo B completo, sospecha de endocarditis. Recuerden que la válvula aórtica está muy cerquita del aparato cardionector, sobre todo del nódulo auriculoventricular, ¿sí? Entonces la inflamación del anillo genera el trastorno de conducción, así que fiebre y trastorno de conducción es casi patognomónico de endocarditis. Todo paciente que tenga fiebre y una embolia, ¿sí? Puede ser una embolia digital, puede ser un accidente cerebrovascular, así que sería, por ejemplo, accidente cerebrovascular febril, sospecha de endocarditis. Todo paciente que tenga fiebre y abscesos periféricos, todo paciente que tenga lumbalgia, hoy lo mencionamos como causa de lumbalgia febril, pero también pacientes que tienen a veces oligoartritis, bursitis séptica, etcétera, etcétera. Todo paciente que tenga fiebre y embolia pulmonar, sospecha de endocarditis derecha, y todo paciente que tenga bacteriemia complicada, ¿sí? Una bacteriemia complicada se define como un paciente que su bacteriemia se acompaña de algo más. Ese algo más es impactos sépticos a la distancia, o si no tiene impacto séptico a distancia, que no ocurra de efervescencia del cuadro clínico o negativización de los hemocultivos con respecto a los hemocultivos de ingreso. Entonces, si uno está en el día 3, 4, 5 y los hemos siguen siendo positivos, si el paciente sigue estando con fiebre a pesar del antibiótico, etcétera, etcétera, eso es sospecha de endocarditis. Toda vez que hay una bacteriemia complicada, aumenta con creces las chances de tener un foco endovascular, de tener una tromboflebitis séptica, de tener una endocarditis, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, bueno, dos cosas que uno hace cuando uno sospecha que hay una endocarditis es tomar hemocultivo y hacer un eco transesofágico. Le hicimos un eco transesofágico, según los recursos que uno tenga disponible, puede empezar por uno o por otro, pero en general hay que terminar en un eco transesofágico. Entonces, si uno trabaja en una institución donde hay ETE, hay que arrancar por el ETE. Y este paciente sí tenía una válvula aórtica bicúspide y tenía dos imágenes compatibles con vegetaciones, esto es, imágenes que se mueven independientes, que están en el borde de la valva, que se mueven independientemente de la valva, y que eran de 28 y de 24 milímetros, o sea, vegetaciones muy grandes. En general una vegetación tiene 7, 8, 10 milímetros, 11 milímetros. Entonces tenía 28, 24 milímetros. Una cosa que es característica de la literatura es que vegetaciones muy grandes deben hacer sospechar infecciones fúngicas, ¿sí? Bueno, tenía insuficiencia aórtica severa, tenía insuficiencia aórtica aguda, el ventrículo izquierdo estaba dilatado por su insuficiencia aórtica aguda y tenía una función ventricular que estaba conservada. Así que bueno, interpretamos como una endocarditis subaguda aórtica, le tomamos 3 frascos de hemocultivos e iniciamos empíricamente el esquema que es de elección para endocarditis subaguda, con ampicilina, con cefalotina y con genta. Y le pedimos interconsulta a cirugía porque este paciente tenía criterios de cirugía. Una insuficiencia aórtica severa, aguda, es igual a cirugía en endocarditis. Bueno, estamos en el día 5 de tratamiento. Un paciente tenía una curva. Recuerden que en la enfermedad actual les había puesto que este paciente no había recibido antibióticos previamente. Muchas veces los pacientes empiezan con fiebre prolongada y van y consultan, van a alguna institución y empiezan a tomar antibióticos en forma empírica, bueno, y eso empieza a entorpecer el rescate microbiológico. Este paciente en todo este curso clínico no había recibido ningún esquema de antibióticos. Así que estamos en el día 5, la curva febril estaba en disminución, la insuficiencia cardíaca estaba compensada, ¿sí? Aguardaba cirugía, ya tenía turnada la cirugía, pero los hemos al día 5 eran negativos, ¿sí? Nosotros al día 3 le tomamos de vuelta 3 frascos más de hemocultivos, y eso ya es raro. En general, cuando uno tiene una endocarditis, los hemos crecen a las 24 horas, a las 30 horas los frascos crecen rápido cuando uno toma el volumen adecuado de sangre, ¿sí? Entonces ahora hay una reinterpretación sindromática, que es que este paciente tiene una endocarditis a hemocultivo negativo, ¿sí? Y esto es un capítulo aparte de la infectología, las endocarditis a cultivo negativo, porque tienen que hacer pensar en algunas cosas no habituales.
De todos modos, hay una clasificación que a mí me gusta, que es un infectólogo americano, que es Burke Cunha, que él dice que las endocarditis a hemocultivo negativo, no basta con decir que un paciente tiene una endocarditis a hemo negativo, hay que decir que hay endocarditis a hemo negativo reales y ficticias, ¿sí? ¿Por qué esto? Porque muchos pacientes reciben antibióticos previamente y que los hemos den negativo a mí no me hace sospechar en cosas raras. Me hace sospechar que los hemocultivos son negativos porque el paciente recibió antibióticos previamente, ¿sí? Pero este paciente no. Entonces esto debe hacernos abrir mucho los ojos. Un paciente que tiene endocarditis confirmada y que los hemos son negativos, uno debería pensar en varias cosas, ¿eh? Por ejemplo, empezar a pensar en causas no infecciosas de endocarditis. Uno podría tener un lupus y que sea un Lindman-Sachs, uno podría tener un antifosfolípido y esas vegetaciones sean manifestaciones de su síndrome antifosfolípido. Podrían ser por gérmenes raros, podrían ser una endocarditis por Brucela, podría ser una endocarditis por Coxiella, podría ser endocarditis por cándida, ¿sí? por algún hongo, y por un montón de otros gérmenes que hay descritos, por enfermedad de Whipple, ¿sí? Entonces, todo paciente que tiene endocarditis a cultivo negativo merece una evaluación adicional. Entonces, estos pacientes sí o sí tienen que tener serologías, tienen que tener perfil reumático, mirar fuera del corazón a ver si hay otras manifestaciones que orienten hacia el diagnóstico de la enfermedad del paciente. Así que a este paciente le pedimos serologías para Brucela, tanto Hudson, Rosa de Bengala como BPA, que fueron negativas. Igual el paciente no tenía epidemiología para brucelosis. Recuerden que les dije que vivía en Alto Verde, en una casa precaria, pero no tenía ninguna actividad laboral relacionada con brucelosis. La BRL era negativa, que se lo pedimos por antifosfolípido, el anticoagulante lúpico y las anticardiolipinas eran negativos. El FAN fue negativo y las serologías para Coxiella, que también la habíamos pedido en fase 1 y fase 2, fueron negativas, ¿sí? Pero para sorpresa de todos, del día 10, los hemocultivos, el primer juego de 3 frascos hemocultivos empezaron a crecer, ¿sí? Y había unos cocobacilos que parecían no fermentadores, que eran raros y que después de las pruebas habituales en un buen laboratorio de bacteriología, que es el del Hospital Cushen, no se podía llegar a una conclusión certera, así que esta muestra fue derivada al Instituto Malbrán, que tiene una sección de bacteriología especial, ¿sí? Y allá hicieron el diagnóstico. Y los hemocultivos, y después crecieron los otros 3, fueron todos positivos para Brucella canis, ¿sí? Así que un poco uno de los objetivos del Club del Estáfilo era aprovechar la utilización de un caso clínico para aprender infectología, pero aprovechar también los casos para que nos alerten epidemiológicamente de determinadas cosas. La Brucella canis es la Brucella que uno menos piensa, ¿sí? Porque no es la que tiene la epidemiología clásica, es una Brucella que la transmiten los perros, y en general la transmiten los perros que tienen malos hábitos de alimentación, en general perros callejeros. Así que este hombre que vivía en Alto Verde, le daba de comer y entraban y salían a la casa un montón de perros que estaban en la calle. Y estuvo bueno porque un grupo de veterinarios fue a Alto Verde, le sacó sangre a unos cuantos perros, como 40 perros, y como 16 perros eran positivos para Brucella canis, ¿sí? Como dato de color, el médico que describió que la Brucella podía dar endocarditis lo describió con una Brucella canis, ¿sí? Y el dato para mí, para recordar de este caso clínico, que uno debería pensar en brucelosis aún sin la epidemiología clásica. Este paciente no vivía en el campo, no tomaba leche no pasteurizada, no trabajaba en un frigorífico, y pasa desapercibido que uno esté en contacto con perros callejeros, ¿sí? Pero la otra importante es que cuando uno pide serología para Brucella, todas las cepas de Brucella no canis dan positivas a los test serológicos, al Hudson, al Rosa de Bengala, al BPA, pero la Brucella canis dan negativo, y hay que pedir un test especial que se llama RSAT,
Así que toda vez que uno piense en Brucella canis, uno puede hacer el diagnóstico con la serología pidiendo un RSAT, que de paso les digo que el laboratorio de la provincia hace RSAT, y se usa un test confirmatorio, que es el que se llama IELISA, que no solo sirve para confirmar el diagnóstico, sino que sirve para ir mirando los títulos e ir viendo la evolución clínica. Los títulos tienen que ir bajando. Así que este paciente, después de los cultivos positivos, le pedimos un RSAT, le pedimos un IELISA, fueron al Malbrán de Buenos Aires, a la sección de brucelosis, y dieron positivo los dos, y bien en altos títulos, después del tratamiento fueron bajando. Así que el paciente se operó, se hizo un reemplazo, no tuvo ninguna complicación, le dimos 6 meses de tratamiento de doxi, bactrim y rifampicina, que es el esquema recomendado, y hasta los 3 años que lo seguimos, el paciente estaba curado clínica y microbiológicamente, y luego viajó a Buenos Aires, a vivir a Buenos Aires porque consiguió un trabajo allá, así que le perdí el rastro. Pero bueno, un caso lindo. Si ahora miramos, por ejemplo, a todas luces parecía una endocarditis, pero esto era llamativo. Miren el laboratorio. 4.000 blancos, 68% de neutrófilos, trombocitosis, anemia y transaminasas por 3. No parece un laboratorio de una endocarditis bacteriana común. Se dijo que un infectólogo de Buenos Aires que siempre estudiaba mucho brucelosis, decía que brucelosis hay que sospecharla en todo paciente que tenga fiebre prolongada, sobre todo si tenía leucopenia y transaminasas por 2, por 3 y dolores articulares. Y este paciente en realidad llenaba todo. Tenía dolores articulares, tenía lumbalgia, tenía fiebre, tenía leucopenia y tenía transaminasas por 2, por 3. Así que un laboratorio bien típico de brucelosis. Y lo que es raro es que fue justo por Brucella canis. No hay muchos casos en el país de Brucella canis, pero es uno de los alertas epidemiológicos que está viendo en el país porque muchas provincias tienen Brucella canis. La mayoría en un cuadro de brucelosis sin endocarditis, ¿sí? Y en este caso tuvimos la oportunidad de ver una endocarditis por Brucella canis. Así que es un caso que me parece que permite repasar varias cosas a la vez. Repasar que un caso clínico de endocarditis, de cuándo sospecharlo, entender la utilidad clínica de la clasificación de endocarditis a hemocultivo real y ficticio, y entender bien que para descartar completamente de brucelosis siempre hay que pensar en Brucella canis, y que los test serológicos convencionales para Brucella no sirven en Brucella canis, hay que pedir el RSAT y poder así confirmar el diagnóstico. Recordar también que la endocarditis, que la brucelosis es una enfermedad que da endocarditis, ¿sí? Es una de las causas de endocarditis a cultivo negativo, porque a veces los cultivos son positivos al día 10, al día 15, al día 20. Es una de las causas de endocarditis a cultivo negativo, y que tiene 2 características. Uno, que tiene predilección por la válvula aórtica, que casi todos los pacientes terminan con cirugía, o sea, una endocarditis muy agresiva. Y en este caso también podemos decir que las vegetaciones eran muy grandes, y en ese sentido se asemejan a las infecciones micóticas, ¿sí? Así que bueno, es un caso que me parece que tiene 3, 4 tips infectológicos todos en uno. Sí, Arturo. Habías planteado de que iba a hacerse posiblemente una cirugía por el tamaño, porque medían más de 20 milímetros. ¿Eso por ahí, tomándolas, haciendo una biopsia y cultivo, se podría haber detectado si lo hubiesen operado? Sí, le cultivamos las válvulas, fueron negativas. Fueron negativas. Sí, a ver si lo puse. Al paciente se lo operó, acá está, cirugía acá, día 10, los mostré de 3 cocos, yo no lo leí, pero lo anoté acá, cirugía de reemplazo valvular, cultivo de la válvula negativa. Lo que pasa es que ya ahí Perfecto. estábamos en el día 10, 12, y ya tenía cefalotina, genta. Recuerden que la AMPI y la genta son buenos tratamientos para la brucela. Así que el cultivo fue negativo. Pero sí, una de las cosas que se hacen en endocarditis negativa, si llegan a cirugía hoy día, es hacer PCRs, es hacer anatomía patológica, hacer cultivos de la válvula. La válvula es una muestra muy buena de diagnóstico microbiológico. En él fue negativa.
Y, pero cabe también la pregunta de si uno podría haberse salvado de la cirugía si le hubiéramos pedido el RSAT, por ejemplo, antes de que los cultivos crezcan. Si hubiéramos pensado en Brucella canis, que no lo pensamos, y que le hubiésemos pedido un RSAT y hubiera dado positivo, hubiéramos tenido el diagnóstico aún sin los hemos, ¿sí? Pero este paciente tenía insuficiencia aórtica aguda, ya había dilatado el ventrículo, tenía cierre precoz de la mitral, tenía indicación quirúrgica, incluso independientemente del tamaño de las vegetaciones. Él tenía dos indicaciones claras de cirugía. El tamaño de las vegetaciones, que muchas veces no es indicación de cirugía por sí misma, pero cuando es así tan exagerado, dos vegetaciones casi de 3 centímetros, es solo cuestión de tiempo para que el paciente embolice y que haga una embolia masiva. Entonces es indicación quirúrgica, pero sobre todo la insuficiencia cardíaca aguda por insuficiencia valvular, que además el paciente tenía válvula bicúspide de nacimiento, así que él no se conocía con válvula bicúspide, así que bueno, en algún momento de su vida iba a requerir cirugía. Así que bueno, Sí, nada. eso me hace acordar un paciente que del siglo pasado, no recuerdo exactamente cuándo, pero debe haber sido en 99, 98, empezó con un síndrome febril, se lo derivó, estuvo internado y pasó a terapia intensiva. Ahí hizo las complicaciones que te imagines: neumonía, fallo renal, coma. Estuvo un mes en terapia. Estoy hablando de hace 20 años atrás. Se hizo todos los cultivos porque el único foco epidemiológico que teníamos un tipo joven de 35 años, sano, pero recogía todos los perros de la calle y tenía algo así como 70 perros. Nunca se pudo confirmar porque ahí el laboratorio central estaba detrás del Sayago y se hizo para todo lo que se podía hacer en esa época, que era poco en realidad. Se sospechaba que era una leptospirosis, pero nunca se pudo confirmar. Y esto me abre la cabeza porque hay que ver si fue una brucelosis, ¿no? Porque le dieron antibiótico como para que tenga los que había en ese momento. Él está vivo, está bien. Tranquilamente. Sí, la Brucella canis es una de los gérmenes que están un tanto desatendidos. Uno asocia la brucelosis inmediatamente con la faena de Capris, la animales, bovis. claro, la Claro. melitensis, la bovis. Sí. Entonces, bueno, ganado caprino, ganado bovino, porcino y bueno, o derivados. En Córdoba hay mucha brucelosis por el tema de las cabras, los quesos de cabras que son no pasteurizados. Entonces hay bastante brucelosis, ¿sí? Y hay endocarditis incluso por brucela, pero suelen ser por melitensis, que es la más virulenta. Pero hay Sí. suis, hay bovis y hay melitensis, y la cuarta es la canis. Las otras tres son las que llaman de colonia rugosa, que la colonia es muy característica, incluso para un bacteriólogo. La colonia de Brucella es muy característica, incluso los bacteriólogos la tienen muy en mente, porque uno se puede contagiar. Los bacteriólogos suelen mirar las placas, las huelen, entonces, bueno, nada, desde el punto de vista de la bioseguridad no está bueno leer una placa de Brucella, entonces ellos la saben sospechar bien, pero justo la de Brucella canis es bien distinta. Así que es distinto todo, es distinto la serología, es distinto la epidemiología, es distinto la colonia, es distinta la velocidad del cultivo. Nada, simplemente si uno no lo tiene en la cabeza, es un diagnóstico que no se hace. A nosotros se nos escapó la tortuga porque en realidad pensamos bien en endocarditis a cultivo negativo, pensamos en brucelosis, pero le pedimos Hudson, rosa de Bengala y BPA, y no le pedimos RSAT. Bueno. Vos, a propósito, sigamos con brucelosis porque es un tema interesante, porque si bien unos años atrás estaba muy de moda, últimamente hasta se sacó de las embarazadas que se hacía de rutina la Hudson hace unos años y ya no se hace más. La vez pasada, mi hijo que tiene 30 años, va a donar sangre y después llaman: venga por favor que le tenemos que comunicar algo. La puta, uno piensa lo peor. Resulta que le había dado positivo para brucelosis.
Sí. pero después chequeamos toda la información y se ve que fue un falso Es positivo. un falso positivo. Es muy común esa consulta. Las Hudley son uno de los motivos por los cuales se sacó del screening del embarazo, es porque en realidad la Hudson es una técnica mala. Lo que pasa es que es una técnica muy fácil de hacer en un laboratorio no especializado. Bien. Entonces es muy común tener un falso positivo de una Hudley. Entonces, bueno, se puede hacer un paréntesis y recordar que para hacer el diagnóstico de brucelosis, uno tiene que tener las tres patas, digamos, un cuadro clínico compatible, que en general se acompaña de un laboratorio compatible, que sería este que decimos, un poquito de leucopenia, transaminasas por 2, marcador de inflamación, un poquito de anemia, ¿sí? Y las Entonces, plaquetas. cuadro clínico, plaquetas, acá dice que tienen trombocitosis, entonces cuadro clínico, la epidemiología, el Sí, paciente sí, tiene que haber sí. tenido el antecedente de trabajar con determinados animales o consumir determinados alimentos, y la serología, que en general la serología implica pedir un panel, porque justamente muchos test, cosa parecida que como pasa en el Chagas, que se pide el par serológico, en general en brucelosis hay test que son de screening y test que son confirmatorios. Entonces, pero por ejemplo, si uno toma el BPA o la HUD, tienen que incluso ser en títulos bastante elevados, más de 160. ¿Sí? O sea que un test solo pelado a títulos bajos no hace diagnóstico de brucelosis. ¿Sí? Así que eso es importante, pero es una causa común de screening transfusional que les da positivo, así como es común el anticore pelado, que le hacen un anticore para hepatitis B, le da positivo, después uno pide antígeno, anticuerpo y el paciente tiene un falso positivo. Así que bueno, un motivo de consulta común, una Hudson pelada positiva en un screening transfusional o en un prelaboral. A veces se piden y bueno, está positivo y el paciente no tiene cuadro clínico de Y brucelosis. también como enfermedad profesional, una vez Sí. tuve que atender a un veterinario de La una vacuna, localidad vecina de Providencia con la que estaba vacuna que se... vacunando al ganado, viste el ganado vacuno, lo ponen en una manga para Ujú, sujetarlo porque se ujú, mueven mucho, se ujú. movió y se inyectó sin querer él mismo Sí, el inóculo que era sí, para el animal. sí. Se le hizo Eh, en el brazo una escrófula sí. Bueno, monstruosa que tenía casi 10 centímetros con adenopatía sí, supurativa y sí. todo lo demás. Y bueno, está bien, pero Mm. Eso en general es indicación de profilaxis tratamiento, porque la vacuna animal eh, es a la bacteria atenuada, no es es una vacuna a bacteria viva, ¿sí? bien, Atenuada. Entonces, en general, si uno se inocula, lo que pasa es que los veterinarios se viven autoinoculando y ya le dejan de dar mucha bolilla, pero es indicación de tratamiento, de 6 semanas de tratamiento. Se puede usar Doxy y Rifa, se puede usar, bueno, aminoglucósido inyectado y, y doxiciclina o Bactrim, pero sí, y bueno, porque la bacteria está viva, entonces puede pasar eso. En el sitio de inoculación eh, se hace una lesión supurativa, que es como un goma, digamos. Se hace toda una celulitis que se reblandece, que supura. Muy parecido a lo que ocurre, por ejemplo, con la vacuna BCG. La gente que tiene ajá, BCGitis, la pero BCG, más sí. exagerado, claro. Entonces, la BCGitis es lo mismo. Es una reacción inflamatoria granulomatosa local por inoculación directa de una bacteria que está atenuada pero no muerta. ¿Mm? Así que, bueno, es una de las cosas que están en las listas de los infectólogos que tenemos de profilaxis, en quién uno hace profilaxis, así como hacemos profilaxis para lepto en inundaciones. Bueno, la inoculación accidental de Bruselas es igual a tratamiento. Y también es tratamiento, aunque el paciente no tenga síntomas, como que me estoy contradiciendo con lo que dije recién, pero estos son los casos donde hay que hacer profilaxis tratamiento. O sea, hay que dar una profilaxis para que no se desarrolle la enfermedad, pero que el esquema es igual del tratamiento. Parecido como cuando uno hace una mordedura de un animal, ¿no? Que también, que es Optamox, independientemente de que uno tenga celulitis o no. Eh, entonces acá es igual. Eh, pero bueno, porque la tasa de enfermedad clínica es alta. ¿Sí? Y ustedes saben que la brucela es una bacteria intracelular y es igual que lo que pasa con la tuberculosis. ¿No? Tener brucela es igual a tenerla latente viva de por vida. Uno con lo que hace con el tratamiento inclina la balanza un poco a favor del organismo
y que haya un inóculo menor, pero muchos pacientes que tienen brucelosis pueden reactivarse su brucelosis a lo largo de la vida. Como puede pasar que uno haga una prima infección tuberculosa en la infancia, que pase desapercibido, y después uno hace una tuberculosis clínica a los 70 años. ¿Sí? Acá lo mismo. Incluso hay reportes de inmunocomprometidos que reactivan la brucela cuando se inmunocomprometen, cuando tienen HIV avanzado, o cuando se les da inmunosupresión por un trasplante, o porque tienen una enfermedad autoinmune y reciben corticoides. Así que un poco una enfermedad que está siempre ahí dando vueltas. Para provocar un poco a los distintos participantes, ¿alguno ha tenido algún caso así que pueda comentar o que se anime a hacer esto más ateneo? Hay una pregunta que hizo la doctora Alejandra Alzoni justo recién, doctor, que dice: buenas tardes, ¿cuánto es el tiempo de tratamiento de brucelosis? 6 semanas. En general se hace doxiciclina 6 semanas, 100 cada 12, y históricamente se hacía las primeras 2 semanas aminoglucosio, se hacía streptomicina. ¿Sí? Ese es el tratamiento de elección. Streptomicina inyectable 2 semanas y 6 semanas de doxi. Pero hoy día, para evitar la ototoxicidad, para evitar el intramuscular, hay tratamientos de 6 semanas con doxibactrin o con doxirifa. Ese es el tratamiento. Bueno, en endocarditis requiere un tratamiento particular, que es dar 3 fármacos en vez de 2 y por tiempo muy prolongado. En general la bibliografía dice al menos 6 meses, y uno tiene que controlar los niveles de anticuerpos. Así que a este paciente le mandamos al Malbrand el ELISA para ver los títulos de anticuerpos, le mandábamos mensualmente y fueron bajando hasta que se negativizaron. Y bueno, ya había cumplido 6 meses de tratamiento, estaba clínicamente muy bien, sin anemia, con el litro normal, buena función cardíaca, estaba muy bien, había recuperado peso, todo, y bueno, le suspendimos el tratamiento y lo seguimos controlando clínicamente y con laboratorio de rutina, y la verdad que como por 3 años lo controlamos y estaba muy bien. Bueno, después él tenía un hermano que vivía en Buenos Aires y le ofreció un trabajo en el supermercado Coto, así que se fue para allá. Muchas gracias, doctor. Bueno. Y ahí también la doctora, con respecto a la pregunta que hizo sobre el tiempo de tratamiento de brucelosis, después puso: ¿y cuál es el seguimiento con serología? Sí, acá en este caso particular del de Brucella canis, uno mira estos niveles de I-ELISA que tienen utilidad para el seguimiento, ¿sí? Y después la respuesta clínica, ¿no? Uno tiene que ver que el paciente deje de tener las manifestaciones que tiene, digamos, la sudoración nocturna, los dolores articulares, la lumbalgia, el decaimiento. Es muy característico de la brucelosis el decaimiento marcado. A muchos pacientes se los malinterpreta como que tienen depresión, ¿sí? Y después en el laboratorio en general se normalizan todos los marcadores de inflamación crónica. Se normaliza la anemia, bajan las transaminasas, baja el eritro, baja la PCR, todo lo que tienen positivo, ¿sí? Pero los anticuerpos pueden quedar positivos de por vida, aunque en general bajan los niveles, pueden quedar de por vida. Y en el caso de las otras 3 brucelas, no de la canis, el tratamiento estándar es 6 semanas y se suspende. Después control clínico. Pero bueno, hay pacientes, en una época se discutía si la brucela, existe la brucelosis crónica, cosa que como los pacientes siempre tienen síntomas y nunca se curan. En realidad eso no es así, pero hay una explicación de eso. Una es que muchos pacientes que tienen brucelosis tienen una epidemiología continua. Entonces, por ejemplo, una persona que trabaja en un frigorífico tiene brucelosis ahora y de acá a 3 años tiene brucelosis de vuelta. Bueno, nada, porque tiene exposición continua a la aerosolización de las brucelas cuando faena los animales, ¿sí? Y después también una cosa que ahora se sabe es que muchos pacientes que antes se los consideraba que tenían brucelosis crónica, en realidad eran pacientes que tenían brucelosis, que tenían compromiso óseo por la brucela y que el tratamiento de 6 semanas no alcanzaba. Entonces, muchas guías ahora dicen que todo paciente con brucelosis debería tener un centellograma como parte de su metodología diagnóstica.
Y si el centellograma es positivo, sacroiliaca, en columna o la articulación que fuere, pero esas son las dos más comunes, uno debería prolongar el tratamiento entre 3 y 6 meses. ¿Sí? Así que muchos pacientes catalogados como brucelosis crónica son brucelosis con tratamiento insuficiente porque tenían compromiso óseo. ¿Sí? Así que eso es un tip práctico. Todo paciente con diagnóstico de brucelosis, no con un Hudson positivo, con diagnóstico de brucelosis, con clínica, con laboratorio, con epidemiología y con serología de altos títulos, tiene que tener un centello. Pueden usar infectón o pueden usar con tecnesio nomás un centellograma, y si capta en la columna lumbar, si capta la sacroiliaca, ¿no? Recuerden también que la brucelosis puede dar meningitis crónica. Así que todo paciente que tenga meningitis crónica y que uno sospecha que el paciente tiene tuberculosis meningia y que la PCR para tuberculosis es negativa o el ADA es bajo, qué sé yo, otro diagnóstico que siempre pensamos, bueno, criptococo, histoplasma y brucelosis. Sobre todo si el paciente tiene epidemiología, que también da un cuadro bien de meningoencefalitis crónica, indistinguible del de la tuberculosis, con un líquido igual, con hiperproteinorraquia elevada, con pleocitosis en el rango de 400, 500, 600, a predominio linfocitario y hipoglucorraquia y todas esas cuestiones. Así que también es un síndrome clínico donde hay que pensar en brucelosis, endocarditis, meningitis crónica, bueno, y después el síndrome clásico de Bruselas, ¿no? Que prácticamente puede dar cualquier cosa a la brucela, puede dar sepsis de la comunidad, puede dar oligoartritis febril, puede dar monoartritis febril, puede dar lumbalgia febril, puede dar cuadro símil depresión, medio que como la endocarditis, tiene mil caras la brucelosis. Pero bueno, hay que tenerla siempre presente. Este caso me parece que subraya un poco la idea de que aún tenemos que pensar en Bruselas, los pacientes que no tienen epidemiología clásica. Entonces tener en cuenta el tema del contacto con los perros callejeros, como el paciente que contó Arturo, que sería una epidemiología para pensar en Brucella canis, y que prácticamente todas las provincias del país tienen casos de Brucella canis, así que es una Brucella que hay que tenerla en cuenta. Gracias, dice la doctora. Bueno, no sé si está Alejandra y quiere comentar el caso que tiene. Hola Doc, sí, acá estoy, buenas Hola, noches, buenas ¿cómo tardes. andás? Bien, bien. Bueno, Bien. de casualidad tengo un caso que también está referido a una endocarditis, sin saberlo. No importa, meta. Coincidencia. Hola Arturo, buenas noches. Hola, hola, tenía silenciado. Bueno, te cuento, este es un caso que hicimos en mi residencia hace ya unos largos años. Bueno, a raíz de la presentación del caso, después salió una investigación. Este es un paciente, un varón de 53 años que ingresa con fiebre, pérdida de peso, Alejandra, sudoración perdón, nocturna. ¿lo Sí, tenés ahí en un Power o no? ¿O lo estás no, contando? Bien. lo tengo Ah, acá. no, no pasa nada, no pasa nada. Yo era por si no se estaba viendo que compartías pantalla. No, Contá lo estoy tranquila, leyendo. contá tranquila. Dale, yo te cuento el caso y después voy a ver qué Lo charlamos. devolución me haces vos, dale. Sí, Bueno, sí. varón entonces de 53 años que ingresa con fiebre, pérdida de peso, sudoración nocturna y anemia, que ha progresado a lo largo de 7 semanas. Niega actividad homosexual, pero ha tenido frecuentes contactos sexuales con múltiples parejas. Su salud previa ha sido excelente, salvo por varios episodios de amigdalitis. Heces de calibre pequeño desde hace poco tiempo y una historia antigua de un soplo cardíaco. Bueno, el médico lo deriva a nuestro SANCO con una sospecha diagnóstica de linfoma. Yo acá dice solamente, puse datos positivos, digamos, ¿sí? Uh-huh. El médico lo deriva, bueno, por una sospecha de linfoma, llega al SANCO y en la exploración física está con una temperatura de 37,2, 92 pulsaciones, 20 respiraciones por minuto, una TA de 13,7. El aspecto general es de una enfermedad leve y tiene petequias conjuntivales.
El examen físico cardíaco, hay un soplo de los sistólicos de 3/6 en el vértice que se irradia la axila, y en el abdomen hay un vaso palpable. No hay adenopatías en el examen físico, y cuando le hacemos las exploraciones complementarias, los exámenes complementarios, tiene una leucocitosis de 8.400, perdón, leucocitos de 8.400 con 78 de polimorfos, 15 de linfocitos y un hematocrito de 36. El dato positivo es que tiene sangre oculta en materia fecal positiva y tiene un hemocultivo positivo, pero bueno, eso después lo quiero dejar para el final para no adelantar el diagnóstico, ¿sí? Sí, sí. Y la eritrosedimentación es de 40 milímetros de mercurio por hora. Bueno, ese es el ¿Cuántos años resumen dijiste, del Alejandra? Es un varón de 53 años. Ajá. ¿Y cuántos kilos perdió de peso? Durante 7 semanas, 7,5 kilos. Y manifiesta Bueno. sudoración nocturna, que bueno, nosotros en ese momento tenía 37,2 como temperatura en el examen. Bueno, el grupo de residentes toma el diagnóstico presuntivo de linfoma, o sea, no lo descarta, pero le sumamos, como otros diagnósticos presuntivos, bueno, descartar alguna patología colónica, porque la sangre oculta en materia fecal da positiva, a pesar de que tiene un hematocrito de 36. Y también sospechamos una colágenopatía, y si el linfoma lo seguimos sosteniendo por las características clínicas. Bueno, después el cardiólogo lo evalúa, pide un ecocardiograma 2D en ese momento, un bidimensional, y se hace el hemocultivo. Bueno, que el hemocultivo da positivo para... ¿Querés parar ahí, Ale, por si alguno quiere Exacto. comentar a ver qué le parece? Que ya tenemos, digamos, la enfermedad actual, el laboratorio, el interrogatorio, tenemos como una información media básica. ¿Alguna otra sospecha diagnóstica u otra observación? ¿Alguno quiere comentar algo? Recuerden que pueden activar el micrófono y hacerlo verbalmente si es más fácil. Mientras tanto, si alguno quiere ir pensando qué decir, a mí lo que se me ocurre es que este paciente tiene 2 síndromes clínicos. A mí siempre me gusta decir que para hacer un diagnóstico adecuado siempre hay que hacer adecuadamente el diagnóstico sindromático. En realidad, con información muy básica uno puede hacer una interpretación sindromática, simplemente con la enfermedad actual, con el examen físico, con un laboratorio de rutina y con algún que otro método auxiliar básico, radiografía, ecografía, uno debe poder hacer un diagnóstico sindromático. Había un clínico famoso en Buenos Aires llamado Burucúa, que él decía, sí, luego del interrogatorio, el examen físico y los exámenes básicos de imágenes, uno no puede hacer un diagnóstico sindromático, quiere decir que hay que empezar de vuelta, ¿no? Y en realidad, el síndrome es la punta del ovillo que uno tiene que empezar a tirar para hacer la lista de diagnósticos diferenciales, a partir de ahí saldrá si es necesario internar o no al paciente, qué tan urgente es empezar algún tratamiento, cuáles son los estudios que hay que pedir, y que uno podrá ir descartando y confirmando según los resultados de los estudios, pero uno sabe que está bien parado desde el inicio. A veces, como en este paciente, los pacientes tienen más de un síndrome clínico, ¿no? Por ejemplo, uno podría decir que este paciente tiene claramente una enfermedad crónica, ¿no? De 7 semanas de evolución, es un cuadro, una enfermedad arrastrada, ¿sí? Y que tiene un síndrome constitucional, un síndrome de impregnación, tiene pérdida de peso de 7, 8, 10 kilos en 2 meses, ¿sí? Tiene un síndrome constitucional y tiene también un síndrome febril de origen desconocido. Entonces, una cosa que es importante en los síndromes es tratar de ver, cuando el paciente tiene más de un síndrome, tratar de ver cuál es el síndrome que más probablemente me lleve al diagnóstico.
o cuál es el que me va a permitir la interpretación más cristalina. Si yo digo que un paciente tiene un síndrome de impregnación, probablemente en la lista de diagnósticos diferenciales uno pondría un montón de diagnósticos diferenciales que en este paciente no tendrían mucha lógica. Por ejemplo, uno puede estar hipertiroideo y tener un síndrome constitucional, ¿sí? Uno podría tener una enfermedad celíaca y tener un síndrome constitucional, ¿sí? Pero es mucho más probable que me lleve al diagnóstico a decir que este paciente tiene un síndrome febril prolongado. Entonces yo ahí agarro todas las causas que dan fiebre y que aparte me hacen perder peso. Entonces es mucho más fácil hacer el diagnóstico a partir del síndrome febril, ¿no? Entonces este es un síndrome febril prolongado, como primera cosa. Entonces un montón de causas de síndrome constitucional uno ya las descartaría o las pondría mucho más lejos. Entonces, por ejemplo, el linfoma, que podría ser un diagnóstico diferencial, me parece que es un diagnóstico diferencial que queda muy abajo, porque ya ahí uno debería pensar que el linfoma le causa el síndrome constitucional y que la fiebre es una manifestación no común clínica del linfoma. Ya estoy pensando que el paciente tiene un linfoma y que son esos linfomas que tienen como síntomas B, fiebre, prurito o sudoración, ¿sí? Doc, Pero ya eso es más raro pensar. Doc, ¿me También uno... escucha? Sí, No, no, termine la idea. Yo era para decirle que hay un asistente que levantó la mano. Si quiere, después le activamos el audio. Termine la dale, idea y dale, pero activale. la activamos ahora entonces. Sí, sí, dale, tranqui. Dale. Nancy García, veo la mano levantada tuya. Si querés, podés activarte el audio para hablar. Nancy. Aguardamos un segundito, o tal vez la levantó accidentalmente. Bueno. Hola Nancy, si nos escuchás, veo la mano levantada. No sé si querías hablar. Bueno, tal vez lo hizo Bueno, accidentalmente, Doc. no pasa Continúe. nada, seguimos. Entonces, muchos síndromes constitucionales uno los descartaría. Por ejemplo, uno podría pensar en un tumor de colon, en sangre oculta, pérdida de peso, algo de anemia, aunque sea poquito, ¿sí? Sin embargo, acá no encaja un tumor de colon, aunque más no sea pelado. Uno podría tener un tumor de colon y que aparte tenga un estreptococo ovi, que es una bacteriemia y es una endocarditis, ¿sí? Pero entonces, a mí me gusta decir que cuando uno tiene varios síndromes clínicos, está bueno encontrar cuál es el síndrome clínico que más probablemente me conduzca al diagnóstico, ¿sí? Eh, por otra parte, mencionaste en la enfermedad actual que el paciente creo que no tiene pareja estable y que tiene relaciones, a lo mejor no protegidas. Entonces, bueno, una de las cosas que uno debería hacer en estos febriles prolongados es pedir serologías, ¿sí? Y, por ejemplo, si el paciente fuera HIV positivo, bueno, ahí uno podría tener la pérdida de peso por un wasting relacionado con su HIV y la fiebre, pensarlo como FOD en inmunocomprometido, que es a su vez como un subdiagnóstico de FOD. No es lo mismo decir FOD que decir FOD en neutropenia, que decir FOD en inmunocomprometido. O sea, asumamos que este paciente tiene todas las serologías que son negativas, que no es HIV y que solamente tiene pérdida de peso y fiebre de origen prolongado, ¿no? ¿Qué datos del examen físico son importantes? Bueno, tiene un soplo, tiene manifestaciones vasculares, como decíamos hoy en la tablita, a ver si la puedo poner de vuelta. Fiebre y manifestaciones vasculares o inmunológicas. Acá tenemos, por ejemplo, fiebre, fiebre y fenómenos vasculares, tiene petequias, ¿sí? Y tiene soplo, no un soplo nuevo, pero tiene soplo, ¿sí? Y tienen los hemos que mencionaste al pasar, que estaban creciendo positivo. Vamos a ver si tiene hemocultivos positivos, un germen que da endocarditis o no, y tiene esplenomegalia, que es una cosa típica de la endocarditis. Una cosa que suele ser útil del examen, del interrogatorio, perdón, que yo lo puse en los casos clínicos y a veces queda como al pasar la pirogenemia clínica. Esto es el paciente no que tenga escalofrío como una sensación espontánea, sino los pacientes que tienen sacudidas importantes con pirorección, con cianosis, que duran 15 minutos, 20 minutos.
la pirogenemia seguida de sudoración, la pirogenemia clínica siempre denota que el paciente tiene bacteriemia, ¿sí? Así que eso me parece importantísimo. A ver si el paciente tenía pirogenemia clínica, pero bueno, tenía fiebre, tenía equivalente, tiene petequia, tiene soplo, tiene esplenomegalia, tiene FOD y tiene pérdida de peso, ¿sí? Mencionaste también enfermedades reumáticas. Una cosa que nosotros aprendimos del servicio de reumato del Hospital Cuyem es que los reumatólogos siempre dicen, y tienen razón, si uno presta atención tienen razón, los pacientes con enfermedades reumáticas activas nunca pierden peso. Y es un tip re importante, Salvo la enfermedad por IgG4, ninguna enfermedad autoinmune sistémica te hace perder peso, ¿sí? De todos los pacientes que evaluamos que tienen fiebre, uno puede decir, che, la fiebre por ahí viene de la enfermedad autoinmune. Cuando pierden peso hay que estar siempre atento porque hay una infección reactivada por lo bajo. Es un tip que me parece muy práctico. Si el paciente tiene FOD y pierde peso, las enfermedades reumáticas quedan allá atrás. Uno ve pacientes con mucha fiebre por lupus, por artritis temporal, por dermatopolimiositis, no pierden peso. Cuando pierden peso tienen una infección oportunista. Eso es casi apodíctico. Así que me parece eso. Entonces, este paciente debería tener como metodología de estudio, obviamente, imágenes de tórax, abdomen, de pelvis, obviamente debería tener serologías, obviamente tiene que tener hemocultivos y recordar acá que el rédito de los hemocultivos depende de la cantidad de sangre que uno cultive. No importa cuántos frascos uno cultive, no importa si cultivas 2 frascos, 3 frascos, 4 frascos, cuánta sangre uno puso en los frascos. Según los frascos que uno use, es la cantidad de sangre que admiten. Hay instituciones que usan frascos pediátricos o frascos que son de laboratorios nacionales que admiten mucha menos sangre. Entonces hay que saber que el rédito del hemocultivo es 3% por cada centímetro cúbico de sangre. O sea que un paciente que tiene sospecha de una bacteriemia o de endocarditis, uno debería cultivar 30 centímetros cúbicos de sangre, ¿sí? Para los frascos automatizados, quienes están en hospitales públicos que tienen los frascos automatizados, cada frasco admite 10 centímetros cúbicos de sangre. O sea, con 3 frascos estaríamos bien, ¿sí? Así que bueno, eso me parece algo como sospecha. Ver la tomo, ver la serología, ver el ecocardio y ver los hemocultivos. Y ahí seguimos. Sí, yo te comentaba que el caso es de la residencia de hace algunos par de 20 años atrás, y yo estaba en Esperanza, en un SANCO, que la verdad que bueno, todo lo que era metodología complementaria, por eso lo elegí el caso, porque como residente nos movilizó, y bueno, fue un súper ejercicio clínico en ese momento. Y por supuesto con la famosa lluvia de ideas, viste que en una parte también pone como dato positivo las amigdalitis a repetición. Así que bueno, el diagnóstico de una endocarditis infecciosa fue el que más prevaleció en primera instancia. Bueno, después hicimos el hemo, que el hemocultivo lo tuvimos que mandar a la parte privada. No recuerdo en este momento la cantidad de sangre o las tomas, como vos decís. Y bueno, fue positivo para un estrepto. ¿Querés que siga avanzando? ¿Fue un estrepto? ¿Sabés qué estrepto fue? Sí, fue un estrepto que ya hoy adelantaste algo sin querer también. Fue un positivo para Streptococcus bovis. Claro. Bueno, eso es importante en endocarditis, porque uno, según el germen que uno tiene, uno puede intuir si puede haber alguna enfermedad subyacente o no. Por ejemplo, Exacto. si uno tiene, por ejemplo, una endocarditis por enterococo, ¿no? El escenario común, por ejemplo, es en paciente añoso después de una biopsia prostática, por ejemplo, ¿sí? O pacientes que tienen prostatitis crónica, ¿no? Entonces tienen endocarditis enterococo. O pacientes que tienen patología de la vía biliar, entonces tienen litiasis vesicular, y eso cada tanto hacen algún cálculo que impacta y sí, alguna colangitis subclínica, es una bacteriemia por enterococo y los pacientes tienen una endocarditis, ¿sí? Si uno tiene un streptococo viridans, ¿sí? Uno siempre piensa en la boca, ¿no? Entonces ahí lo clásico de que los pacientes con
con sospecha de endocarditis muchas veces tienen piezas dentarias en muy mal estado o han tenido un antecedente reciente de una instrumentación odontológica, ¿sí? Y después una cosa clásica es que si los pacientes tienen Staphylo aureus, en general son pacientes que son más jóvenes y tienen presentaciones más agudas de endocarditis. En general, endocarditis subaguda es patrimonio del enterococo y de los estreptococos, pero no del Staphylo aureus. Staphylo aureus vemos mucho ahora en pacientes jóvenes, bueno, forunculosis a repetición, que son adictos a drogas endovenosas, que viven teniendo lesiones en la piel por su trabajo, trabajan en el campo, en la construcción, lo que fuera, ¿sí? Y una cosa también bien clásica de endocarditis, que no cualquier estreptococo, pero el estreptococo bovis, que es un estreptococo del grupo B, del grupo D, no enterococo, hace sospechar patología colónica, ¿sí? O tener Exacto. pólipo o tener una neoplasia de colon. Si es que es un bovis, por eso también está bueno tener una buena microbiología. Uno siempre como médico tiene un hándicap distinto si tiene buenos recursos auxiliares o no, ¿no? Así que no sé si ustedes tenían un rescate de qué germen era o no, si le pudieron poner nombre y apellido o no. No, solamente, bueno, cuando se identificó el germen, que fue el Streptococcus bovis, o sea, hicimos un ejercicio retrospectivo, nos pusimos Ajá. a leer e investigar con qué lo podíamos relacionar, y bueno, ahí nos dimos cuenta que coincidía con su sangre oculta en materia fecal, que uno de los diagnósticos presuntivos era sospechar alguna neoplasia colónica, por la edad del paciente, por ser varón y demás. Ajá. Bueno, avanzando en la investigación, ahí no se hizo endoscopía, pero se hizo el tratamiento antibiótico y posteriormente sí se hizo una endoscopía y se encontraron pólipos benignos. Eran pólipos sangrantes, pero eran benignos. Y bueno, a raíz de eso fue que buscamos bibliografía y bueno, corroboraba lo que recién dijiste, que es que la asociación de la endocarditis por el Streptococcus bovis está muy relacionada con la patología colónica, coincidente con la edad de este paciente. Bueno, y después otra cosa importante en las endocarditis por estreptococo es que pocas enfermedades infectológicas es muy importante ir a ver la SIM, que la SIM te cambia el tratamiento, ¿no? Sobre todo en estreptococos viridans, ¿sí? Ahí hay que mirar qué SIM tiene el paciente, si es sensible, si es intermedio o si es resistente. Porque los beta-lactámicos, los estreptococos se comportan medios como bactericidas lentos, casi como bacteriostáticos. Entonces muchos pacientes que se les daba 4 semanas de ampicilina recaían de su endocarditis. Entonces por eso es muy importante que si uno tiene una endocarditis, si uno tiene un estreptococo, ir a mirar la SIM. Si uno no tiene el laboratorio, mandar para hacer la SIM. Porque eso cambia diametralmente el tratamiento. Puede ser desde dar 4 semanas de ampicilina sola hasta dar 4 semanas con las 2 primeras semanas asociadas a un aminoglucósido, o dar 6 semanas enteras ampicilina y aminoglucósido, como se hace en la endocarditis por enterococo. Así que eso es una cosa para recordar siempre, que no basta con que de bacterio nos digan que el germen es sensible a la penicilina o sensible a la ampicilina. Hay que ir a ver la SIM y eso nos cambia el tratamiento. Cuando uno lee tratamiento de endocarditis van a ver las típicas tablas donde el tratamiento cambia según la SIM del estreptococo. Eso es una cosa que no hay que pasar por alto. Porque uno no lo hace habitualmente en muchas infecciones, uno simplemente mira el antibiograma, si es sensible, es resistente, si es sensible uno le pone ese antibiótico. Pero acá, aún siendo sensible, según la SIM, a veces hay que asociarle un fármaco para que esa asociación sea sinérgica, por ejemplo, ampigenta, que esa asociación sea sinérgica y que entonces ahí el antibiótico se comporte como bactericida y no como bacteriostático. Bueno, este paciente recibió 6 semanas de ampigenta endovenosa, que bueno, supongo que debe haber sido lo que habremos tenido. Sí, sí. Recuerden también que la endocarditis es el único caso en toda la infectología donde la resolución de la infección
está a las buenas del antibiótico y nada más. El huésped no participa mucho, ¿sí? El huésped participa cuando el germen está en la sangre, pero la vegetación es un acúmulo muy compacto de capas de fibrina y de gérmenes, de fibrina, de gérmenes, sin vascularización, ¿sí? Es como un slime muy grandote. Entonces el antibiótico en la vegetación actúa solamente por inhibición, como si fueran catáfilos de cebolla desde afuera hacia adentro, ¿sí? Entonces, dentro de la vegetación no hay neutrófilos, no hay inmunidad, no hay anticuerpos, no hay nada. Entonces, la resolución de la infección depende exclusivamente del antibiótico. Por eso tantas endocarditis requieren también tratamiento quirúrgico, ¿sí? Porque uno no puede controlar la infección con los antibióticos. Entonces, como es una infección que está a las buenas de lo óptimo que sea el esquema antibiótico, ahí es que uno dice que el tratamiento de la endocarditis tiene que ser todo endovenoso, a máximas dosis, con combinaciones sinérgicas cuando esté indicado, por tiempos prolongados cuando esté indicado, etcétera, etcétera. Entonces uno, para tratar una endocarditis, tiene que dar lo mejor del esquema antimicrobiano, en términos de sinergia, en términos de que sea endovenoso en lugar de vía oral y en términos de que sea prolongado en lugar de tratamientos cortos, ¿sí? En otras infecciones el huésped ayuda, parte lo hace el antibiótico, parte lo hace el huésped. Acá no, ¿sí? Recuerden que la tercera indicación de cirugía vimos en este paciente la insuficiencia cardíaca, ¿sí? La segunda son las embolias recurrentes y la tercera es la infección no controlada. Es la tercera causa de indicación quirúrgica en una endocarditis. Si uno habría 10 de una endocarditis, sigue teniendo hemocultivos positivos y el germen que uno rescata es sensible al antibiótico que uno está dando, eso es indicación quirúrgica, ¿sí? Por infección no controlada. Tener 10 días de hemos todavía positivos con un antibiótico que en teoría in vitro es adecuado, es indicación quirúrgica, ¿sí? Tercera indicación de cirugía. Así que bueno, para un BOI 6 semanas es lo adecuado, sí. Bueno, este paciente después lo tuvimos que referenciar a Santa Fe, a gastro, por el pólipo del hallazgo que habíamos tenido en la endoscopía. Bueno, por supuesto se le hizo el seguimiento y se consideró que el pólipo era el causal de la bacteriemia, o sea que el estrepto provenía de ahí. Sí, seguro. Sí, sí. Así que se le hizo una polipectomía y bueno, después tuvo una buena evolución. Y su soplo, que el médico nos referenciaba que tenía un antecedente de un soplo, era una válvula mitral mixoide que se le hizo después un ecocardio transesofágico y ahí se hizo el diagnóstico. Pero bueno, el punto de partida de este estrepto fue el pólipo colónico que tenía. Claro, claro. O sea que él tenía patología valvular previa, tenía una insuficiencia mitral leve por prolapso así mixomatoso. Claro, exacto. Claro. Bueno, un caso lindo. Bueno, esos pacientes, vieron que era común decir antes que la endocarditis es el diagnóstico que le hace el cuarto o quinto médico que lo ve. Estos pacientes son los típicos pacientes que van a un montón de consultas y le dan 1, 2, 3, 4 esquemas de antibióticos. Y en general se erra en la interpretación sindromática del paciente. Entonces, por ejemplo, una cosa fácil en este paciente, si el paciente tiene fiebre de origen desconocido y tienen 2 meses de evolución, nunca hay urgencia en empezar antibióticos, ¿sí? Son pacientes para estudiarlos, para evaluarlos, ¿eh? Entonces, en general, ponerle antibióticos así medio de forma espasmódica, por reflejo de yo, no hace más que enturbiar, digamos, la metodología diagnóstica. Así que, bueno, por ahí estos son los pacientes que no se hacen los diagnósticos de endocarditis y bueno, después terminan teniendo una ACV febril o un impacto embólico más importante. Pero, digamos, la punta del ovillo de este paciente es fiebre prolongada, ¿no? Tómese evolución. Y después uno le va poniendo detalles. Che, perdió peso, che, tiene petequia, che, tenía una patología valvular previa, tiene un vaso grande, bueno, lo que fuere. Entonces ahí uno piensa en endocarditis más que en otras cosas. Si este mismo paciente, aparte de la fiebre prolongada, tuviera dolores articulares, antecedentes de tener llagas en la boca, que se le cae el cabello, que tenía Raynaud, que tiene proteinúria, uno
por ahí, y no pierde peso, por ahí uno se inclina más a pensar algo autoinmune, o una vasculitis sistémica, o un lupus en un varón, o una glomerulonefritis con vasculitis, o lo que fuere, ¿no? Según la edad y el cuadro clínico y el sexo, uno orienta las causas reumáticas. También está bueno decir que cuanto más tiempo los pacientes tienen fiebre, más se aleja la causa infecciosa como causa de fiebre. Uno está acostumbrado a que ve las tablas y te dicen neoplasia 15%, reumática 15% y el otro 60, 70% infecciosa. Pero en el consultorio es bastante común gente que consulta y te dice, hace 7 meses que tengo fiebre, hace 1 año que tengo fiebre, que una febrícula, la tardecita, transpiro a la noche. Entonces ahí uno empieza a pensar mucho más en esto que charlábamos al principio. A lo mejor es un linfoma con síntomas B, a lo mejor es una enfermedad reumática, a lo mejor es una enfermedad autoinmune indiferenciada, el tejido conectivo, bueno, nada, u otras causas, tumores que dan fiebre, como leucemia, linfoma, tumores renales, los que fueren, pero a medida que pasa el tiempo va bajando la chance de tener una enfermedad infecciosa, porque las enfermedades infecciosas tarde o temprano muestran las uñas. Entonces, bueno, uno puede empezar una tuberculosis solo con fiebre, solo con decaimiento. Bueno, pero a medida que pasa el tiempo, aparecen cosas groseras y dicen, bueno, tiene una tuberculosis, o tiene una endocarditis, o tiene tal cosa. Endocarditis, a pesar de que una enfermedad larvada, 2, 3 meses es el tiempo que en general pasa hasta que se hace el diagnóstico de una endocarditis subaguda en un paciente. Sí, el hemocultivo como herramienta fundamental, porque este paciente no tenía antibióticos, así que se lo pudimos hacer, a pesar de que no lo teníamos en nuestro medio, tuvimos que hacerlo afuera y resultó. Sí, por eso quise poner el caso, porque estuvo bueno para el momento. Claro, y estuvieron muy bien porque pensaron bien el síndrome, pensaron bien la etiología y se dieron cuenta que con los recursos auxiliares que ustedes tenían no iban a llegar al diagnóstico. Entonces se dieron cuenta de la importancia del hemo y lo mandaron a un lugar que tuviera expertise, digamos, para hacer los hemos. Entonces, bueno, pudieron hacer el diagnóstico. Así que, y me parece que estos casos también son los más complicados, porque a veces uno termina haciendo 2 diagnósticos en vez de 1. En este caso, podrían haber diagnosticado a tiempo un tumor de colon. Felizmente fue un pólipo, pero a veces pasa que uno hace 2 diagnósticos a la vez. Yo tengo uno, diagnostico una bacteriemia y después te das cuenta que el paciente tiene un tumor de colon. Entonces, bueno, la infección en algún punto fue de buena suerte, digamos, porque permitió encontrar una patología neoplásica más a tiempo. Pero bueno. Así que bueno, van a quedar grabados todos los casos, así que tienen 2 endocarditis, 2 salmonelas, poder comparar con los de meses anteriores, otros casos que tenían cosas parecidas. Creo que otra endocarditis no hemos contado, pero bueno, hay para mirar en otros ateneos de todo. Así que bueno, si no hay preguntas, vamos terminando. Ha estado reinteresante. Todo bueno, Arturo, me alegro. Está bueno. Tengo un casito de 5 minutos. Sí, dale. ¿Están muy cansados? Dale. Adelante, doctor. Guido, ¿me podrá dejar compartir pantalla? Sí, ahora, doctor, dame un segundito. Pruebe ahora. Ahí está. ¿Se ve? Sí, se ve. También del siglo pasado, no me acuerdo, una patología laboral. Era un chico que cursaba la secundaria, pero que era ayudante en el tambo. Y apareció una vez con una lesión como esa. Esa foto la saqué de internet, ¿no? Una úlcera negra. Sí. Por ahí lo bueno de la medicina, qué sé yo, moderna o corporativa, es que uno tiene generalmente en los hospitales un montón de colegas en los cuales puede interconsultar y todo lo demás, pero aquí en el campo uno está solo y era difícil hacerla. En realidad era sobrelevada y tenía un contenido negro adentro.
Eso te hace diagnóstico así, con los ojos cerrados. Cerrado. Eh, y bueno, Tra- ¿eh? Trabajaba en un tambo, ¿verdad? Trabajaba en un tambo. Ujú. Sí, sí, sí. Y un poco yo las interconsultas siempre las hacía con los lugareños, con qué es lo que habían tenido, con el veterinario, porque, a ver, nos pasó los primeros casos de leptospirosis que tuve tenían que ver con la hematuria de las vacas, o sea, eran Ujú. campos que estaban contaminados y a partir de ahí aparecía. Por eso la epidemiología es tan importante, uno tiene Totalmente. que echar Ujú. manos en estos lugares a lo que sea. En realidad no sabía qué diablo era, tenía adenopatía, en la axila también le salió así como una ampolla de contenido negro. Y bueno, lectura tras lectura, el chico estaba bien, tenía una Sí. febrícula, un poco de dolor axilar en el brazo y nada más. Y Parece bueno, una úlcera de carbunclo, sí señor, sí señor. parece. Un Eh, carbunclo. Y lo traté con penicilina y anduvo, pero perfecto, en Está bien. poquitos días. El culo le quedó a la miseria, pero en Ujú. realidad era un carbunclo. Y después, a los años, me entero que en el 2011 Osama Bin Laden había hecho la guerra biológica con el Bacillus anthracis, Sí, señor. que ahí te Ujú. acuerdas que la ciprofloxacina cuadruplicó el precio, porque todo el mundo andaba como loco buscándola para Como la ivermectina ahora. como la ivermectina ahora, que se triplicó el precio. Claro. ¿Sabés qué tiene, Arturo, esta úlcera que vos pones acá en la foto? Bueno, yo la estoy viendo en una foto, pero eh, lo primero que uno tendría que decir es que tuvo una úlcera ectimatosa, así que una lesión, perdón, ectimatosa, o sea, que una lesión Claro, que justamente, el primer genera diagnóstico necrosis. que hice fue con un ectima. Claro. El ectima es una forma de impétigo que Ujú. es ulcerada, profunda, que tiene Ujú. características que generalmente no se las diagnostica. Uno dice, es un impétigo. Pero Ujú. macana, uno semiológicamente puede presumir que podría ser estreptocóxico o estafilocóxico. Sí, Y el ectima va a dejar una cicatriz para toda la vida. claro. Y es Sí, bastante frecuente. para nosotros ectima es eh, una lesión eh, que se necrosa, digamos, o sea, que asume que hay un compromiso vascular y que se necrosa. Entonces, el neutropénico, por ejemplo, el Y ectima, profunda. claro, el ectima para nosotros es pseudomona. Con la pseudomona hace como una vasculitis en los neutropénicos. Bueno, una lesión que se pone colorada, hace alguna flictena, hemorragia y se termina necrosando. Pero, por ejemplo, la lesión de los ósseles es parecido, porque la Claro, toxina también pero es más hace, necrótica. claro, hace esa área marmolada, la flictena, pues se necrosa y da esto. El carbunclo hace lo mismo. El pioderma gangrenoso, como causa no infecciosa, hace lo mismo. Después por ahí se destechan y queda la úlcera sañosa, pero empiezan así. Pero por lo que dije, el carbunclo, bueno, uno por la epidemiología, pero hay dos cosas que deben hacer sospechar el carbunclo, que en general, y creo que es lo que veo en la foto, tiene mucho edema alrededor. Y es una característica clínica importante del carbunclo, tener una lesión que está necrosada y con mucho edema alrededor. A veces se ve el collarete de vesículas alrededor, a veces se ven vesículas, a veces cuando uno ve el paciente ya se rompieron y qué sé yo, pero pudieron haber estado, yo las vesículas no las veo, pero sí veo que para tener, por ejemplo, para decir que esto fuera un ectima que yo, por estáfilo, por ejemplo, ¿no? O por estrepto, tiene mucho edema, desproporcionado, ¿no? Que para una persona joven tener todo ese edema alrededor de la lesión ectimatosa y con epidemiología, bueno, carbunclo a la cabeza. Y si tiene adenopatía regional, más todavía. ¿Eh? Bien, esto era nada más que porque me acordé a partir de lo que contaban recién, que son casos a lo mejor un poco raros, pero no infrecuentes, porque son Totalmente. patologías que son en el área rural, son re frecuentes, son en alguna época aparecen. Sí, Entonces, sí, para sí. tener la cabeza abierta a todo este tipo de lesiones. Totalmente. Y estos son los típicos casos, Arturo, que no se diagnostican porque uno no los piensa.
porque la verdad que el diagnóstico no es muy difícil, pero es simplemente tener esta entidad en la cabeza, ¿eh? Y bueno, para saber que existe. Entonces, bueno, primero hay que conocer el tema para poder pensarlo, después pensarlo para poder diagnosticarlo. Entonces no se diagnostica lo que no se piensa y no se piensa lo que no se conoce. Los temas No, hay que claro, claro, conocerlos claro, claro. para poderlos tener en la cabeza, ponerlos en los diagnósticos diferenciales y poder hacer el diagnóstico. Después, bueno, uno va sumando detalles, que la epidemiología, que las características de la lesión, que el resto del cuadro clínico, que el laboratorio, lo que fuera. Y después también me parece importante este ejercicio de ver fotos de patologías, ¿sí? Nada, ayuda mucho a la memoria y al ejercicio de los diagnósticos diferenciales, porque cuando uno empieza a sumar, veo una foto de leishmania, veo foto del linfangitis neural, veo foto de carbúnculo, veo foto, nada, después la sola imagen, nada, te lleva a la mente al diagnóstico diferencial. Entonces esto también está bueno. Y también No, está sí, sí, bueno, sí. y también está bueno esto de que podamos, por eso a mí, esto que vos mencionás, me gusta mucho la idea de que participe gente que tiene determinada población, determinadas patologías, determinados recursos, porque me parece que es una cosa de la que aprendemos todos. Yo estoy seguro que mucha gente sin tantos recursos hace mucho más fácil el diagnóstico de triginosis que a lo mejor un residente del hospital que tienen toda la tecnología, todo el recurso, simplemente que nada, le dan menos importancia a lo mejor a la epidemiología, al interrogatorio, a haber visto pacientes. Entonces, bueno, ahora por ejemplo hay mucha triquinosis en varias provincias. Eh, y nada, uno ve que son diagnósticos que pacientes que dieron vuelta por un montón de lugares y es bastante fácil el diagnóstico. Pero bueno, nada, hay que tener la enfermedad presente, hay que tener la epidemiología presente, conocer la enfermedad y bueno, saber cómo se diagnostica. Y esto me parece que es lo mismo. Carbunclo hay. Sí, sí, sí. Así que, y Bueno, bueno, nada más que eso. la espora está mucho Sí, claro. en la piel del ganado, entonces la gente que cuatrería animales o que roba animales muertos, que yo a veces se contagia de acarrearlo al animal. Entonces en el lugar donde la piel lastima y toca el cuerpo, así que por ahí tienen en la mano, por ahí tienen en el hombro, en el cuello, donde llevan el animal, les aparece esta lesión típica. Así que bueno. Que como anécdota, hay cuestiones que a veces los médicos veterinarios también me consultan y hay cosas en las cuales no tengo idea. Por supuesto que tienen patologías, ellos no, bioseguridad cero, y hay cosas que no se entienden. Y hace unos años apareció el chotacabra famoso ese, Sí. con una disección que decían que era el ratón hocicudo. Yo vi un vacuno justamente en Providencia, y tenía toda una sección que parecía que la habían hecho con un bisturí y que, bueno, no había sangre, era rarísimo, era rarísimo. Y bueno, no supe qué decir. Y no sé. Hay que. Sí. Pero bueno, ahí también uno aprende de charlar con veterinarios, con gente que está en el lugar. Entonces, porque conocer epidemiología es conocer cómo son los hábitos de la gente. Sí, Entonces, sí. conocer que en el campo es común que las vísceras de animales se dan a los perros, entonces eso tiene que ver con la hidatidosis, y conocer que en el chiquero tal cosa, y conocer que cuando se vacuna pasa tal otra. Y bueno, nada, la epidemiología viene de la mano de los hábitos culturales de la región, y eso es una parte importante de- del interrogatorio, si no, uno se queda a medio camino. Así que bueno. Bueno, les recuerdo entonces que los chicos van a dejar el link para que se puedan ver los casos de Ateneos anteriores, y les recuerdo que quien quiera traer un caso como trajo Alejandra y Arturo hoy, que les agradezco, muy interesantes los dos, y quienes quieran también proponer qué temas les gustaría más que ahondemos o que traigamos casos, con todo gusto es de ayuda que nos digan cuáles son sus preferencias. Así que, bueno, acá estoy viendo que Guido nos pone el link, y el próximo sería el 15 de julio, y acá está el link que nos pone Guido para todos los que estén interesados en ver los casos anteriores. Claro, exactamente, doctor. Y para que sea más fácil de entrar, digamos, a la plataforma,
lo que hicimos fue, bueno, ellos van a poder entrar como invitados. Una vez que entran a ese link, tienen que ir abajo, donde dice iniciar sesión como invitado, y les va a pedir una contraseña. La contraseña es todo en minúscula, Estáfilo. Bien, Y bueno, allí dentro van a tener todo el material y los videos de todo lo que se vio este año y años anteriores. bueno, buenísimo. Así que bueno, próximo encuentro Bueno, creo que es el tercer jueves de julio, que cae 15 de julio. perfecto. Nos estamos viendo en julio Bueno, entonces. muchísimas gracias Un por tu abrazo a todos. generosidad y sapiencia, Abel. No, Siempre por favor, por es favor. un placer compartir estos espacios. Bueno, un gusto mío también. Cuídate mucho, ¿eh? Dale, nos vemos. Chau, chau. Muchas gracias, doctor. Nos vemos entonces. Adiós, Bueno, Guido. Muchas gracias a adiós. usted, a Darío, Gracias y por gracias, todo. Alejandra, por participar. De Gracias, muchas nada, gracias. excelente. Nos vemos. Chao, Hasta Alejandra. pronto, Chau, chau. doctor. Nos vemos. Chau, chau. Adiós, Adiós. adiós.